¿Alguna vez te has cruzado con alguien que necesita ser el centro de atención, que siempre busca tener la razón o que rara vez reconoce sus errores? Es fácil etiquetar a este tipo de persona como egocéntrica, pero ¿qué significa realmente ser egocéntrico? ¿Es simplemente una cuestión de ego inflado, o hay algo más profundo detrás de ese comportamiento? En este video, vamos a explorar las 5 señales más claras de una personalidad egocéntrica, pero no desde un punto de vista superficial o moralista, sino desde la mirada profunda del psicólogo Alfred Adler, uno de los pioneros de la psicología moderna. Adler, contemporáneo de Freud y Jung, desarrolló una visión única del ser humano. Para él, el motor de nuestras acciones no era tanto la sexualidad reprimida ni el inconsciente colectivo, sino una lucha constante por superar nuestros sentimientos de inferioridad. En su teoría, cada persona nace con una sensación de insuficiencia. Todos, en algún momento de nuestra infancia, nos sentimos pequeños, incapaces o vulnerables. Y es esa sensación, ese complejo de inferioridad, lo que nos impulsa a superarnos, a crecer, a destacar. Pero cuando esa lucha no se resuelve de forma sana, cuando el individuo no logra construir una autoestima sólida a través del esfuerzo, la cooperación y el interés social, entonces aparece el egocentrismo como una forma de compensación. Para Adler, el egocéntrico no es simplemente alguien vanidoso o presumido. Es, más bien, alguien que ha fracasado en el intento de conectar genuinamente con los demás. Ha quedado atrapado en una burbuja psicológica donde el yo ocupa todo el espacio, no porque sea fuerte, sino porque teme diluirse si deja entrar al otro. El egocéntrico no ama verdaderamente, no escucha con apertura, no coopera con entusiasmo, todo lo interpreta desde su necesidad de afirmarse, de mostrarse superior o especial. Y esa necesidad, paradójicamente, nace de una profunda inseguridad interior. La psicología adleriana nos enseña que el camino hacia una vida plena no pasa por engrandecer el ego, sino por desarrollar lo que él llamaba el Gemeinschaftsgefühl, o sentimiento de comunidad. Este concepto clave apunta a la capacidad de sentirse parte del conjunto humano, de actuar con interés genuino por los demás, de construir vínculos sinceros. Lo contrario de este ideal es precisamente el egocentrismo, una trinchera en la que el individuo se atrinchera para protegerse del dolor, pero que termina aislándolo del mundo real. En esta exploración, vamos a identificar 5 comportamientos o señales que, según la psicología de Adler, caracterizan a las personas egocéntricas. Estas señales no son simplemente etiquetas para juzgar a otros, sino herramientas de autoconocimiento. Porque todos, en algún momento, podemos caer en el egocentrismo. No es una categoría cerrada, sino una tendencia que puede crecer o disminuir en función de cómo manejamos nuestras inseguridades, nuestras relaciones y nuestros valores. Este video no busca señalar con el dedo, sino iluminar con comprensión. Veremos cómo la necesidad constante de validación externa, la falta de empatía, la obsesión por tener la razón, la incapacidad de pedir perdón y el uso instrumental de los demás son manifestaciones de una lucha interna. Y a partir de esa comprensión, abriremos la puerta a una reflexión más profunda: ¿qué tan egocéntricos somos realmente? ¿Y qué podríamos hacer para liberarnos de esa prisión del yo? Acompáñame en este viaje al corazón del pensamiento de Alfred Adler, para descubrir no solo las 5 señales de un egocéntrico, sino también cómo transformarlas en caminos hacia una vida más auténtica, conectada y libre. Señal 1: necesidad constante de validación externa. Una de las señales más evidentes de una personalidad egocéntrica, según Alfred Adler, es la necesidad constante de validación externa. Esta señal puede parecer, a primera vista, solo una cuestión de vanidad o gusto por el reconocimiento. Sin embargo, cuando miramos más profundamente desde la óptica adleriana, descubrimos que este comportamiento es mucho más complejo. Es un mecanismo defensivo que enmascara sentimientos de inferioridad profundamente arraigados. El yo inflado como escudo. Adler sostenía que todo individuo nace con un sentimiento de inferioridad. Es una parte natural del desarrollo humano. El niño pequeño se percibe débil frente al mundo adulto, incapaz de valerse por sí mismo. A medida que crece, ese sentimiento se convierte en el motor de su superación. Pero cuando ese impulso se bloquea o se distorsiona, por carencias emocionales, rechazos tempranos o expectativas desmedidas, la persona no logra construir una autoestima sólida.
En lugar de sentirse valiosa por lo que es, comienza a depender de la mirada ajena para sentirse alguien. Así nace la necesidad compulsiva de validación externa. No se trata solo de disfrutar el reconocimiento, lo cual es normal, sino de necesitarlo para existir psicológicamente. La persona egocéntrica mide su valor en función del aplauso, la aprobación o la admiración de los demás. Si no es vista, elogiada o destacada, se siente invisible, disminuida, incluso angustiada. Su autoestima está literalmente colgada de un hilo que otro sostiene. La paradoja de la máscara. Adler afirmaba que el egocéntrico suele esconder un yo frágil detrás de una máscara de seguridad exagerada. Esa máscara no es una farsa deliberada, sino una estrategia inconsciente para compensar el vacío interno. El sujeto no se siente suficiente, pero no puede tolerar esa sensación. Entonces, busca proyectar una imagen de éxito, de poder, de brillantez. Esa imagen es alimentada constantemente por la validación externa, likes, elogios, aplausos, envidia ajena. Pero, como toda máscara, es frágil. Basta con que alguien la cuestione o no la reconozca para que el castillo de naipes comience a temblar. En este punto, el egocéntrico puede volverse hipersensible a la crítica, incluso a la indiferencia. La falta de reconocimiento le duele más que una ofensa directa. No ser validado es equivalente a no existir, porque ha delegado su identidad en los ojos de los demás. Este estado de dependencia emocional es uno de los aspectos más problemáticos del egocentrismo. Ejemplos cotidianos. La necesidad de validación externa puede manifestarse de muchas formas en la vida diaria. Por ejemplo, en redes sociales, el egocéntrico publica constantemente contenido no por compartir, sino por recibir aprobación. Se obsesiona con los likes, los comentarios, las visualizaciones. Puede borrar una publicación si no obtiene la reacción deseada. En el trabajo, busca constantemente reconocimiento de jefes o compañeros. Si no se le felicita por cada logro, se siente subestimado o ignorado. En relaciones personales, necesita sentirse admirado por su pareja, amigos o familiares. Puede volverse posesivo o exigente emocionalmente si no recibe muestras constantes de aprecio o atención. En todos estos casos, el eje es el mismo, no importa tanto lo que se hace, sino cómo es recibido por los demás. La acción pierde valor propio y se convierte en un medio para obtener una dosis de autoestima prestada. Consecuencias emocionales. Esta necesidad constante de validación tiene un precio emocional alto. El egocéntrico vive en un estado de ansiedad permanente: ¿me verán, me admirarán, me aprobarán? Cada interacción social se convierte en una prueba, cada silencio puede interpretarse como un rechazo. El sujeto queda atrapado en una montaña rusa emocional, euforia cuando recibe atención, vacío o tristeza cuando no la obtiene. Además, esta dependencia impide el crecimiento interno. Como el egocéntrico vive para complacer al público, deja de preguntarse quién es realmente. Su identidad se diluye en el reflejo de los demás. No se conecta con sus valores profundos, ni con su autenticidad, sino con lo que cree que lo hará brillar a los ojos ajenos. Esto genera una desconexión progresiva del yo real y una sensación crónica de insatisfacción. La ilusión del éxito. Un punto importante que señala Adler es que muchas personas egocéntricas logran lo que parece ser éxito en términos sociales. Son admiradas, populares, influyentes. Pero, si ese éxito no se construyó desde una autoestima verdadera, sino desde la necesidad de validación, se convierte en una cárcel dorada. El sujeto debe mantener la imagen a toda costa, aunque eso implique sacrificios personales, relaciones vacías o desgaste emocional. El éxito, en lugar de liberar, esclaviza. Adler era claro: la verdadera autoestima no depende del reconocimiento, sino de la contribución. El individuo que ha superado su complejo de inferioridad no necesita mostrarse superior, porque ya se siente valioso por su capacidad de dar, de cooperar, de participar en la vida de la comunidad. El que necesita ser visto constantemente aún está luchando por sentir que vale. ¿Cómo revertir este patrón? La buena noticia es que este patrón puede cambiar. Pero requiere un proceso de autoconciencia y valentía. El primer paso es reconocer la propia dependencia del reconocimiento externo. Esto no es fácil, porque el egocéntrico suele estar convencido de que simplemente es brillante o especial.
Ver que esa brillantez es una forma de pedir amor es un acto de humildad. Luego, Adler recomienda fortalecer el interés social. Esto significa cultivar relaciones basadas en el dar, no solo en el recibir. Escuchar más, servir más, interesarse sinceramente por los demás. Cuanto más se conecta el sujeto con la vida común, menos necesita ser el centro. Descubre que puede ser valioso sin estar en el escenario. También es clave desarrollar una autoestima basada en logros internos, aprender, mejorar, ser coherente con los propios valores. Cuando uno se siente bien consigo mismo, deja de mendigar elogios. Finalmente, el trabajo terapéutico puede ser de gran ayuda. Un buen proceso psicológico puede ayudar al individuo a reconectar con sus heridas de infancia, con sus inseguridades no resueltas y a construir una imagen de sí mismo más sólida, menos dependiente. Reflexión final. La necesidad constante de validación externa no es solo una costumbre superficial o una manía social. Es una señal profunda de que la persona aún no ha resuelto su lucha con el sentimiento de inferioridad. Según Alfred Adler, el egocéntrico no es un narcisista malvado, sino alguien que está atrapado en su necesidad de ser querido, admirado y visto. Pero esa necesidad lo convierte en esclavo del juicio ajeno. Superar esta señal implica un proceso de maduración psicológica. Requiere pasar de la obsesión por la imagen al descubrimiento del valor interior. Requiere dejar de buscar aplausos para empezar a construir vínculos. Y, sobre todo, requiere aceptar que no necesitamos ser admirados para ser dignos de amor. Solo así el egocéntrico podrá liberarse de la prisión de la validación y caminar hacia una vida más libre, más real y más humana. Perfecto. A continuación te presento el desarrollo de la señal 2, falta de empatía y escucha genuina, con una extensión aproximada de 1900 palabras, siguiendo fielmente el enfoque de Alfred Adler. Señal 2, falta de empatía y escucha genuina. Si hay una señal reveladora del egocentrismo según Alfred Adler, es la falta de empatía. Esta ausencia de sensibilidad hacia el otro no se manifiesta necesariamente con agresividad o maldad, sino más bien con indiferencia emocional, desinterés por los sentimientos ajenos o incapacidad de escuchar sin filtrar todo desde el yo. Para Adler, esta dificultad no es una casualidad, es la consecuencia directa de un ego que ha crecido desproporcionadamente para protegerse de una sensación de insuficiencia interior. El ego como centro del universo. Desde la perspectiva adleriana, el egocéntrico vive dentro de una burbuja psicológica en la que él mismo es el centro. Su sistema de referencia está organizado de tal forma que todo lo que ocurre a su alrededor lo interpreta en función de su propio interés, deseo, temor o conveniencia. Escucha, sí, pero para responder, mira, pero para ser visto, pregunta, pero para retomar el control de la conversación. Esto hace que, en la práctica, las interacciones con los demás no sean genuinas. La persona egocéntrica no busca comprender verdaderamente al otro, sino reafirmarse a través de él. Por eso, muchas veces, da consejos sin haber escuchado, interrumpe, minimiza los sentimientos ajenos o desvía el tema hacia sí misma. No porque sea cruel, sino porque ha perdido la capacidad de mirar con profundidad a quien tiene enfrente. El Gemeinschaftsgefühl y la empatía. Uno de los conceptos clave en la psicología de Adler es el Gemeinschaftsgefühl, o sentimiento de comunidad. Esta idea representa la capacidad del individuo para sentirse parte del todo, para identificarse con los demás, para contribuir al bien común. Para Adler, el desarrollo psicológico saludable pasa necesariamente por el cultivo de este sentimiento. La empatía es un componente esencial de ese sentimiento. Escuchar con apertura, interesarse sinceramente por el otro, imaginar lo que siente o necesita, todo esto permite la construcción de vínculos auténticos. Pero el egocéntrico, al estar centrado en su lucha por proteger su ego, no logra conectar con el sufrimiento ajeno. Está tan ocupado en defenderse del vacío interior que no tiene espacio para los demás. Según Adler, esta carencia no solo daña al entorno, sino que perpetúa el aislamiento del egocéntrico. Al no empatizar, el individuo no recibe tampoco empatía. Sus relaciones tienden a ser superficiales, transaccionales o inestables, lo cual refuerza su sensación de soledad e incomprensión. Manifestaciones cotidianas. La falta de empatía y escucha genuina se manifiesta en múltiples aspectos de la vida diaria. Aquí algunos ejemplos comunes.
Conversaciones centradas en sí mismo, el egocéntrico no permite que otros hablen o brillen. Siempre termina redirigiendo el tema hacia sus propias experiencias, logros o problemas. Minimización del dolor ajeno. Si alguien expresa una emoción intensa, como tristeza, enojo o miedo, el egocéntrico puede restarle importancia, cambiar de tema o incluso burlarse. Consejos sin sensibilidad. Da recomendaciones que pueden sonar lógicas, pero que no tienen en cuenta el estado emocional del otro. Frases como debería superarlo o eso no es para tanto revelan una falta de sintonía afectiva. Impaciencia ante la vulnerabilidad. Se incomoda cuando alguien expresa debilidad, porque eso le recuerda su propia fragilidad. Por eso puede mostrarse frío, evasivo o cortante. Estas actitudes no siempre son evidentes para el egocéntrico. Muchas veces cree que está ayudando, que es simplemente práctico o directo. Pero en el fondo, está defendiendo su propia estabilidad emocional a costa de cerrar la puerta al otro. Ceguera emocional y relaciones vacías. Una de las consecuencias más graves de esta falta de empatía es la superficialidad en las relaciones. El egocéntrico puede estar rodeado de gente, pero no establecer vínculos profundos. Sus relaciones se basan en roles funcionales, quien le sirve, quien lo admira, quien lo acompaña, pero no en una conexión emocional verdadera. Esto se nota, por ejemplo, en las relaciones de pareja. El egocéntrico puede mostrarse encantador al principio, pero con el tiempo la pareja descubre que no es realmente visto ni comprendido. Sus necesidades emocionales son ignoradas, sus palabras caen en el vacío, su dolor es desestimado. Con amigos o familiares, ocurre lo mismo, hay presencia física, pero no hay resonancia emocional. Adler advertía que sin el desarrollo del interés social, la vida emocional se empobrece. Y sin empatía, ese interés social no puede florecer. La persona queda encerrada en una burbuja de individualismo que, aunque le dé una sensación de control, termina vaciando su mundo afectivo. El origen infantil de la desconexión. Desde una perspectiva adleriana, esta desconexión emocional tiene raíces en la infancia. Un niño que ha sido ignorado, sobreprotegido o humillado puede desarrollar un mecanismo de cierre afectivo. Aprende que sentir es peligroso, que confiar es riesgoso, que abrirse duele. Como defensa, se vuelve autosuficiente emocionalmente, pero también insensible a los demás. En su adultez, reproduce esa insensibilidad. No porque no tenga sentimientos, sino porque ha aprendido a no conectarse. Al evitar el dolor, evita también el amor genuino, la compasión profunda, la vulnerabilidad compartida. El egocentrismo, entonces, se convierte en una barrera que lo protege, pero también lo aísla. ¿Cómo recuperar la empatía? La buena noticia es que la empatía no es una cualidad innata e inamovible. Es una capacidad que puede cultivarse, y Adler creía firmemente en la posibilidad de crecimiento y transformación personal. Algunas estrategias para recuperar la empatía desde su enfoque son: escuchar sin responder, aprender a estar presente sin necesidad de dar consejos, juzgar o corregir. Solo escuchar, con el corazón abierto. Practicar el interés social, involucrarse en actividades que impliquen dar sin esperar nada a cambio. El servicio voluntario, por ejemplo, es un excelente antídoto contra el egocentrismo. Identificar proyecciones. A veces, el rechazo al dolor ajeno es una proyección del propio dolor no resuelto. Reconocer esto es el primer paso para sanarlo. Aceptar la propia vulnerabilidad. Solo quien se permite sentir puede comprender lo que sienten los demás. La empatía comienza por uno mismo. Buscar ayuda terapéutica. Un proceso psicológico puede ayudar a desarmar las defensas emocionales y reabrir los canales del afecto genuino. Reflexión final. La falta de empatía y escucha genuina no es simplemente un problema de modales o educación emocional. Es una manifestación profunda del egocentrismo como refugio frente a la inseguridad. Según Alfred Adler, el individuo que no puede ver ni sentir al otro ha perdido el contacto con la base de la salud mental, el interés social, la cooperación, la pertenencia. Recuperar la empatía no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino también una forma de sanación interior. Porque cuando aprendemos a escuchar al otro, también comenzamos a escucharnos a nosotros mismos. Y en ese puente emocional, dejamos de estar solos en nuestra burbuja de ego para formar parte, verdaderamente, de la humanidad.
Señal 3. Superioridad encubierta, la necesidad de tener siempre la razón. Uno de los signos más característicos del egocéntrico, según la psicología individual de Alfred Adler, es la necesidad de tener siempre la razón. Esta actitud no es simplemente una terquedad o una preferencia por discutir, es la manifestación de una estrategia psicológica más profunda, el intento de afirmarse en un mundo que, en el fondo, se percibe como amenazante para la autoestima. Quien necesita tener razón constantemente no está defendiendo una verdad, está defendiendo su yo. El complejo de superioridad como defensa. Adler fue uno de los primeros psicólogos en señalar que la arrogancia y la actitud de superioridad no son signos de confianza real, sino máscaras defensivas. Para él, muchas personas adoptan una postura de superioridad porque no pueden tolerar el sentimiento de inferioridad que las habita. Al no haber resuelto ese conflicto interno, lo compensan exagerando su valor, su conocimiento, su importancia. La necesidad de tener siempre la razón forma parte de ese mecanismo. En lugar de permitir el diálogo, la posibilidad de error, la apertura al aprendizaje, el egocéntrico reacciona con rigidez. Ante cualquier opinión distinta, se siente atacado. No puede simplemente disentir, necesita imponerse. La razón no se convierte en un camino hacia la verdad, sino en una herramienta para sostener la propia valía. Si se equivoca, pierde. Si otro sabe más, se hunde. Por eso, discute, argumenta, interrumpe, corrige, incluso cuando no tiene pleno conocimiento del tema. La trampa del perfeccionismo argumentativo. Esta señal también se expresa en una forma de perfeccionismo argumentativo. El egocéntrico busca tener siempre la última palabra, corregir a los demás, demostrar superioridad intelectual o moral. Se presenta como experto en todo, o al menos, como alguien que nunca se equivoca. En conversaciones cotidianas, puede parecer simplemente pedante o sabiondo, pero en realidad está luchando por sostener una imagen de invulnerabilidad. Adler advertía que este tipo de conducta es profundamente limitante. Porque al cerrarse a otras perspectivas, el individuo también cierra la puerta al aprendizaje. Vive atrapado en su propia visión del mundo, creyendo que defender su punto de vista es defender su identidad. De esta forma, se aísla intelectualmente, se vuelve inflexible y, muchas veces, insoportable para su entorno. Manifestaciones comunes. La necesidad de tener siempre la razón puede expresarse en varios escenarios. En el ámbito laboral, el egocéntrico impone su criterio en reuniones, desacredita ideas ajenas o se muestra incapaz de admitir un error. Cree que ceder es un signo de debilidad. En la pareja, interpreta cada desacuerdo como una amenaza. No puede pedir disculpas ni reconocer que ha herido al otro. Necesita ser quien sabe cómo se deben hacer las cosas. En redes sociales o debates públicos, adopta posturas combativas, se burla de quienes opinan distinto, usa la ironía o el sarcasmo para descalificar sin argumentar. En todos estos casos, el núcleo es el mismo, no se está buscando verdad, sino victoria. Lo importante no es el contenido, sino la posición de dominio. Las raíces del dogmatismo. Desde la óptica adleriana, esta actitud tiene raíces infantiles. El niño que ha sido constantemente criticado, subestimado o comparado puede desarrollar una necesidad obsesiva de demostrar que vale. En lugar de crecer con seguridad interior, desarrolla una coraza, ser perfecto, saberlo todo, no fallar jamás. Esta coraza se convierte en un mandato inconsciente que lo acompaña hasta la adultez. En contextos competitivos o exigentes, este rasgo se refuerza. La sociedad muchas veces premia a quienes parecen seguros, firmes, convincentes. Pero detrás de esa seguridad aparente, muchas veces hay una profunda inseguridad. El egocéntrico no soporta dudar, porque dudar lo enfrenta con la posibilidad de no ser suficiente. Por eso, necesita aferrarse a su razón como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Las consecuencias relacionales. Una persona que necesita tener siempre la razón genera tensión a su alrededor. Su actitud puede provocar rechazo, resentimiento o miedo en los demás. Muchas veces, las personas cercanas optan por callar, por evitar discusiones, por ceder aunque no estén de acuerdo. Esto deteriora la calidad de los vínculos, porque impide el diálogo honesto, el crecimiento mutuo y la confianza. Además, esta necesidad de superioridad genera soledad.
El egocéntrico puede llegar a sentirse incomprendido, alejado, incluso traicionado. Pero no percibe que él mismo ha construido un muro que lo separa de los demás. No permite el intercambio, no acepta la crítica, no tolera el error. Esto lo lleva a vivir en una burbuja de certeza que, aunque parezca cómoda, es una forma de encierro emocional. El valor de la duda. Adler sostenía que una vida psicológicamente sana implica reconocer la propia falibilidad. No se trata de caer en la inseguridad permanente, sino de aceptar que el error es parte del aprendizaje. La duda, cuando se asume con humildad, es una puerta hacia el crecimiento. Pero para llegar a eso, es necesario soltar la necesidad de ser siempre el mejor, el más sabio, el que tiene razón. El egocéntrico que logra conectar con su vulnerabilidad puede descubrir algo liberador, no necesita tener siempre la razón para ser valioso. Puede equivocarse, puede ceder, puede aprender del otro sin perder dignidad. Ese paso, aunque doloroso para el ego, es esencial para construir relaciones auténticas y una autoestima más sólida. Caminos hacia la humildad. Recuperar la humildad intelectual y emocional no es sencillo, pero es posible. Desde el enfoque de Adler, algunos pasos claves son: reconocer el patrón, detectar cuando surge la necesidad de tener razón, qué emociones la acompañan, qué situaciones la disparan. Preguntar en lugar de afirmar, reemplazar el deseo de imponer por la curiosidad genuina. Escuchar antes de opinar. Aceptar la crítica como oportunidad, ver la retroalimentación como una herramienta de mejora, no como una amenaza personal. Practicar el no sé, animarse a decirlo con naturalidad, sin vergüenza. Reconocer los límites del propio conocimiento. Buscar espacios de igualdad, participar en grupos o comunidades donde el valor no esté en ganar, sino en compartir. Este proceso requiere un trabajo de autoconciencia y, muchas veces, de acompañamiento terapéutico. Pero cada pequeño paso que se da hacia la humildad es un paso hacia la libertad interior. Reflexión final. La necesidad de tener siempre la razón es una de las formas más sutiles y destructivas del egocentrismo. Según Alfred Adler, no es una muestra de fuerza, sino de fragilidad. El sujeto que no puede dudar, que no puede ceder, que no puede escuchar sin imponer, está atrapado en una lucha contra su propio sentimiento de insuficiencia. Liberarse de esa lucha implica reconocer que el valor personal no depende de ganar debates ni de tener todas las respuestas. A veces, la verdadera fuerza está en el silencio, en la escucha, en la apertura. Porque solo cuando soltamos la necesidad de tener razón, comenzamos a tener verdadera comprensión. Señal 4. Incapacidad de reconocer errores o pedir perdón. La incapacidad de reconocer errores o pedir perdón es una de las señales más reveladoras del egocentrismo. Quien no puede aceptar que se ha equivocado, quien se niega sistemáticamente a disculparse, revela una profunda inmadurez emocional y una necesidad compulsiva de proteger una imagen idealizada de sí mismo. Desde la perspectiva de Alfred Adler, este comportamiento no es una simple obstinación, es un síntoma claro de un yo frágil que ha construido su identidad sobre una ilusión de perfección. La negación del error como mecanismo de defensa. Adler observó que muchas personas desarrollan mecanismos de defensa para evitar sentirse inferiores o inadecuadas. Uno de los más comunes es la negación del error. Admitir una falla implica reconocer un límite, una carencia, una debilidad. Para el egocéntrico, esta aceptación es vivida como una amenaza insoportable, pues socava la imagen grandiosa que ha construido de sí mismo. Así, cuando el error es evidente, el egocéntrico lo minimiza, lo justifica o lo niega completamente. Puede culpar a los demás, a las circunstancias, al destino. Cualquier cosa antes que asumir su responsabilidad. No es que no vea el error, es que no puede tolerar las emociones que conlleva, vergüenza, culpa, vulnerabilidad. Su yo está tan rígidamente estructurado en torno a la perfección que cualquier grieta lo desestabiliza. Este mecanismo de negación es, en el fondo, un intento de preservar el equilibrio psíquico. Pero lo que logra es justamente lo contrario, bloquea el crecimiento personal, impide el aprendizaje y deteriora las relaciones humanas. Adler, admitir la falla como signo de fortaleza psicológica. A diferencia de lo que cree el egocéntrico, para Adler, la capacidad de reconocer un error y pedir perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza psicológica.
Es la expresión de una personalidad madura, capaz de integrar sus luces y sus sombras. Solo quien se acepta a sí mismo de manera realista puede mirar sus errores de frente, sin derrumbarse ni justificarse. En la psicología individual, el desarrollo saludable del yo pasa por la superación del complejo de inferioridad. Y esto no se logra negando los errores, sino aprendiendo de ellos. Cada falla asumida es una oportunidad de crecimiento. Cada disculpa sincera fortalece los lazos sociales y construye confianza. Para Adler, la vida humana es esencialmente social, y en ese contexto, el reconocimiento del error es un acto de responsabilidad y humildad. El yo fuerte no es el que nunca cae, sino el que sabe levantarse reconociendo su caída. No se trata de idealizar el error, sino de integrarlo como parte inevitable del proceso humano. Negarlo es quedarse estancado en una imagen infantil de omnipotencia. Aceptarlo es abrirse al aprendizaje continuo. Como el egocéntrico rehúye la humildad para proteger su imagen. El egocéntrico no puede pedir perdón porque no puede bajar la guardia. Su identidad se sostiene sobre una imagen idealizada, siempre exitoso, siempre correcto, siempre superior. Esta imagen no tolera la humildad, porque la humildad implica una renuncia al control, una aceptación de la propia limitación. Y esto, para quien vive atrapado en un falso yo, es vivido como una aniquilación simbólica. Por eso, frente a un error, el egocéntrico recurre a varias estrategias. Negación, eso no ocurrió, no fue así, lo malinterpretaste. Proyección, tú también lo haces, es culpa tuya, me provocaste. Minimización, no es tan grave, estás exagerando. Victimización, yo soy el que más sufre, siempre me echan la culpa. En todas estas respuestas hay un patrón común, la evitación de la responsabilidad. No hay espacio para la autocrítica genuina ni para la reparación. El otro no es reconocido en su dolor y la relación se vuelve asimétrica, injusta, frustrante. En todas estas respuestas hay un patrón común, la evitación de la responsabilidad. No hay espacio para la autocrítica genuina ni para la reparación. El otro no es reconocido en su dolor y la relación se vuelve asimétrica, injusta, frustrante. El egocéntrico no se da cuenta de que al evitar pedir perdón, está destruyendo lentamente los vínculos que más necesita. Cree que proteger su imagen lo hará más respetado, pero en realidad, genera resentimiento, desconfianza y distancia emocional. Casos típicos, relaciones familiares, laborales, amistosas. La incapacidad de pedir perdón tiene un impacto directo en los vínculos cotidianos. Veamos algunos escenarios comunes. A. En la familia. En el ámbito familiar, esta señal se vuelve especialmente dolorosa. Padres que nunca piden disculpas a sus hijos, parejas que nunca admiten que han herido al otro, hermanos que prefieren el silencio al reconocimiento del daño. En estos contextos, el egocentrismo se disfraza de autoridad, de orgullo, de principios. Por ejemplo, un padre que grita a su hijo injustamente pero nunca se disculpa, no solo daña la autoestima del niño, sino que le enseña que el error no debe ser reconocido. Ese niño puede crecer repitiendo el mismo patrón. Así, el egocentrismo se transmite generacionalmente como una forma de relacionarse. En las parejas, la falta de perdón erosiona la confianza. El miembro egocéntrico siempre tiene la razón, nunca retrocede, nunca dice lo siento. La otra persona se siente sola, ignorada, invalidada. Con el tiempo, esto crea una distancia emocional casi irreparable. B. En el trabajo. En el ámbito laboral, el egocéntrico que no admite errores puede convertirse en un jefe autoritario, en un colega tóxico o en un líder ineficaz. Su necesidad de aparentar perfección le impide recibir retroalimentación, reconocer equivocaciones o aprender de los fracasos. Esto genera ambientes laborales tensos, donde la innovación se bloquea por miedo a ser señalado, y donde el equipo se desmotiva ante la falta de reconocimiento mutuo. El egocéntrico puede tener éxito aparente, pero a costa del bienestar colectivo. C. En la amistad. La amistad requiere reciprocidad, empatía, sinceridad. Cuando uno de los amigos no puede reconocer sus errores, la relación se vuelve desequilibrada. Las disculpas se vuelven unilaterales, los conflictos se acumulan y la confianza se erosiona. El amigo egocéntrico puede justificar su conducta ofensiva, minimizar el dolor ajeno o simplemente alejarse para evitar confrontar sus fallas.
Esto genera heridas profundas que rara vez sanan sin un acto genuino de humildad. El círculo vicioso de la negación. El problema más grave de esta señal es que genera un círculo vicioso. Cuanto más se niegan los errores, más se debilita la capacidad de reflexión. Y cuanto más se debilita esa capacidad, más se niegan los errores. Es una trampa psicológica que impide el crecimiento. El egocéntrico no solo pierde la oportunidad de mejorar como ser humano, sino que se aísla. Sus relaciones se vuelven funcionales, frágiles, impersonales. El afecto genuino no puede florecer sin la posibilidad del perdón. Y el perdón solo puede darse cuando hay reconocimiento sincero del daño. Adler afirmaba que el desarrollo psicológico saludable requiere del coraje para enfrentar la verdad de uno mismo. No se trata de juzgarse con crueldad, sino de mirarse con honestidad. Solo así se puede salir del encierro del yo idealizado. El poder reparador del perdón. Cuando una persona se atreve a pedir perdón sinceramente, se produce algo profundamente transformador. No solo repara el vínculo con el otro, también se libera de una carga interna. Reconocer el error y pedir disculpas no es humillarse, es despojarse del peso del orgullo. Es un acto de libertad interior. El perdón sincero tiene un poder inmenso. Reabre canales de diálogo, reconstruye la confianza y demuestra madurez. Es un gesto que humaniza, que desarma, que toca lo más profundo del otro. Pero para llegar a ese punto, el egocéntrico necesita derribar la máscara del orgullo. Y eso solo se logra si logra conectar con su propia humanidad, con sus límites, con su vulnerabilidad. Estrategias para cultivar la humildad y pedir perdón. Adler creía que todos los seres humanos tienen un impulso hacia la superación, lo que él llamó el impulso de perfección. Pero esta perfección no es la del ego rígido, sino la de un yo que se afina en el encuentro con los demás. Pedir perdón es una forma de perfeccionamiento moral. Para cultivarlo, se pueden seguir algunos pasos. Autoconciencia emocional, aprender a identificar cuando uno ha herido, incluso sin intención. Diálogo interno honesto, revisar las propias acciones desde la perspectiva del otro. Ejercicio de empatía, ponerse en el lugar de la persona afectada antes de reaccionar defensivamente. Práctica verbal del perdón, animarse a decir lo siento de forma clara, sin justificar, sin condicionar. Compromiso con el cambio, demostrar que el perdón no es solo palabras, sino una transformación en la conducta. Estos pasos no son fáciles para quien ha construido su identidad sobre la base de la infalibilidad. Pero son posibles, especialmente si hay un deseo genuino de evolucionar psicológicamente. Conclusión, el perdón como signo de madurez. La incapacidad de reconocer errores y pedir perdón no es un rasgo anecdótico, es una señal profunda del egocentrismo. Es la manifestación de un yo atrapado en su propio miedo al fracaso, a la crítica, a la fragilidad. Pero también es una oportunidad para el cambio. Desde la mirada de Alfred Adler, reconocer los propios errores es un acto de valentía, de crecimiento, de conexión. Es salir del encierro del yo idealizado y abrazar una humanidad imperfecta, pero capaz de redención. Pedir perdón es uno de los gestos más poderosos que existen. No solo transforma las relaciones, también transforma al que se atreve a hacerlo. En un mundo donde muchos prefieren aparentar antes que reparar, el verdadero signo de grandeza es la humildad. Y en esa humildad, el perdón brilla como uno de los actos más nobles de la condición humana. Señal 5. Utilización de los demás como instrumentos. Uno de los rasgos más preocupantes del egocentrismo es la tendencia a tratar a las personas como medios, no como fines. El egocéntrico no establece vínculos genuinos, sino vínculos funcionales, se relaciona con los demás en la medida en que estos le resultan útiles, convenientes o reforzadores de su autoimagen. La persona se convierte en herramienta, no en interlocutor, en espejo, no en otro con dignidad. Desde la psicología individual de Alfred Adler, esta actitud revela una profunda desconexión con el interés social, base esencial de la salud mental y del desarrollo moral. El egocéntrico cosifica al otro para afirmarse. En la cosmovisión del egocéntrico, los demás existen en función de él. No son sujetos autónomos, con deseos, necesidades y derechos propios, sino elementos de un entorno que debe responder a sus expectativas.
Este patrón relacional se expresa de múltiples formas: amistades interesadas, relaciones de pareja basadas en el control, vínculos laborales puramente estratégicos, incluso vínculos familiares desprovistos de reciprocidad emocional. Al cosificar al otro, el egocéntrico satisface dos necesidades fundamentales: la reafirmación de su autoimagen y el ejercicio de dominio. El otro se vuelve útil si alimenta su sentido de superioridad, si lo admira, si lo sirve, si lo obedece. Si deja de cumplir ese papel, es descartado o menospreciado. No hay gratitud verdadera, ni reconocimiento genuino, porque lo importante no es el otro como ser humano, sino lo que puede ofrecer. Esto genera relaciones asimétricas, marcadas por la manipulación emocional, la instrumentalización afectiva y la falta de empatía. La conexión no es horizontal, sino vertical. El egocéntrico se coloca en una posición de poder y el otro se ve reducido a un instrumento de validación. Adler y la ética del interés social como antídoto. Frente a esta tendencia a la instrumentalización, Alfred Adler propuso una visión radicalmente distinta de las relaciones humanas: la ética del interés social, Gemeinschaftsgefühl. Para Adler, el desarrollo psicológico saludable implica una apertura genuina al otro, una capacidad de cooperación, empatía y solidaridad. La persona madura no busca usar al otro, sino contribuir con él al bienestar común. El interés social no es solo un ideal moral, sino una condición esencial de la salud mental. Quien vive encerrado en sí mismo, quien no puede ver más allá de sus necesidades egocéntricas, se vuelve prisionero de una vida empobrecida. En cambio, quien puede conectar con el otro desde el respeto mutuo y la colaboración, se realiza plenamente como ser humano. En esta ética adleriana, el otro no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se lo valora por su utilidad, sino por su dignidad. No se lo controla, se lo encuentra. Y este encuentro transforma a ambos. Para Adler, la meta última del desarrollo humano no es la superioridad sobre los demás, sino la contribución con los demás. El egocéntrico ha desviado ese impulso de superación natural y lo ha convertido en deseo de dominación. Solo cuando reencuentra el camino del interés social puede sanar esa desviación. Manifestaciones en relaciones manipuladoras o utilitarias. La utilización de los demás como instrumentos puede adoptar formas muy diversas, a menudo sutiles, pero profundamente destructivas. A continuación, exploramos algunas de las manifestaciones más comunes. A. En la amistad. El egocéntrico puede rodearse de personas que lo adulan, lo siguen o lo protegen, pero a las que no valora realmente. La amistad, en su versión más noble, implica reciprocidad, empatía, lealtad. Pero para el egocéntrico, la amistad es un contrato implícito: tú me sirves, yo te tolero. Cuando el amigo expresa una necesidad, una crítica o una diferencia, es percibido como una amenaza o una molestia. Ya no cumple su función instrumental, y por lo tanto, es descartado. El egocéntrico no cultiva amistades, las consume. B. En la relación de pareja. Una de las formas más dolorosas de esta señal se da en las relaciones amorosas. El egocéntrico puede mostrarse encantador al inicio, seductor, atento, pero solo mientras la otra persona cumple el rol de reforzar su imagen, satisfacer sus deseos y evitarle cualquier incomodidad emocional. Cuando la pareja necesita atención, comprensión o cuidados, el egocéntrico se muestra frío, ausente o incluso hostil. La relación se convierte en un escenario de control, chantaje emocional y desequilibrio. La manipulación puede expresarse como culpa, silencios, exigencias desmedidas o indiferencia afectiva. El amor se transforma en un juego de poder y el otro en un objeto para el placer, el ego o el estatus. C. En el trabajo. En el entorno laboral, el egocéntrico puede adoptar roles de liderazgo autoritario, colega competitivo o empleado manipulador. Se relaciona con los demás en función de lo que puedan ofrecerle: ascensos, elogios, contactos, protección. No hay cooperación sincera, sino cálculo constante. Este tipo de personas puede adular a sus superiores mientras desprecia a sus subordinados, sabotear a sus compañeros si eso le da ventaja, o adjudicarse logros ajenos. La ética del respeto mutuo y el trabajo en equipo es reemplazada por una lógica puramente utilitarista. D. En la familia.
Incluso en el núcleo familiar, donde se espera afecto incondicional, el egocéntrico puede utilizar a los demás para satisfacer sus necesidades emocionales, económicas o simbólicas. Puede exigir atención constante, invalidar la autonomía de los hijos o manipular emocionalmente a la pareja para mantener el control. No se establece un vínculo de cuidado recíproco, sino una estructura de dependencia emocional, donde el otro es obligado a asumir el rol de salvador, asistente o admirador. Este patrón puede ser tan sutil que a veces pasa inadvertido, pero su efecto es devastador para la libertad y la dignidad de quienes lo padecen. El peligro de no ver al otro como fin en sí mismo. Cuando el otro es visto solo como instrumento, desaparece la posibilidad del verdadero encuentro humano. Se rompe la ética de la reciprocidad y se instala la lógica del poder. Esta visión utilitaria no solo deshumaniza al otro, también empobrece al egocéntrico, que nunca experimenta el amor real, la amistad profunda ni la cooperación auténtica. El filósofo Immanuel Kant sostenía que la dignidad humana reside en el hecho de que cada persona debe ser tratada siempre como un fin en sí misma, nunca como un medio. Aunque esta idea pertenece a la ética kantiana, se alinea perfectamente con la visión adleriana del interés social. Ver al otro como fin implica reconocer su humanidad, su derecho a ser distinto, su autonomía. Implica renunciar a la manipulación y abrazar el respeto mutuo. El egocéntrico, al no poder hacer esto, se encierra en una lógica solitaria. Puede tener éxito material, admiración superficial o influencia pasajera, pero carece de la alegría profunda que nace del vínculo auténtico. Vive rodeado de personas que no lo conocen realmente, porque él tampoco se permite conocerlas. ¿Cómo romper con la instrumentalización? Superar esta señal del egocentrismo requiere una transformación profunda del modo en que se conciben las relaciones humanas. No basta con actuar de manera más educada o aparentar sensibilidad. Es necesario un trabajo interior sostenido, basado en las siguientes claves. 1. Reconocer el patrón, identificar cuando uno está usando a los demás en lugar de relacionarse con ellos. Preguntarse, ¿busco esta relación por quién es la persona, o por lo que me da? 2. Desarrollar empatía, ponerse en el lugar del otro, entender sus emociones, motivaciones y límites. Escuchar sin interrumpir. Validar la experiencia ajena. 3. Practicar la gratitud, reconocer lo que los demás aportan a nuestra vida, no como obligación, sino como regalo. Decir gracias con autenticidad. 4. Aceptar la crítica, permitir que el otro nos confronte, nos cuestione, sin verlo como amenaza. La crítica sincera puede ser una forma de cuidado. 5. Construir relaciones de reciprocidad, dar sin esperar siempre recibir, y recibir con humildad. Relacionarse desde la igualdad, no desde el poder. 6. Desarrollar el interés social, comprometerse con el bienestar común, más allá del beneficio personal. Participar en espacios de cooperación, solidaridad y servicio. Para Adler, este tipo de desarrollo no es una utopía, sino una necesidad. La salud psicológica solo puede florecer cuando salimos del encierro del yo y nos abrimos a la comunidad. El egocéntrico no necesita más poder, necesita más conexión. Conclusión, de la manipulación al encuentro. La utilización de los demás como instrumentos no solo daña a quienes son tratados como objetos, también empobrece a quien los usa. La vida humana solo cobra sentido pleno en la relación auténtica, en el reconocimiento mutuo, en la posibilidad de ser para el otro sin poseerlo ni dominarlo. Desde la mirada de Alfred Adler, esta transformación es posible. Requiere coraje, autocrítica y un deseo genuino de crecer. Requiere abandonar la ilusión de la superioridad para abrazar la verdad de la interdependencia. Implica pasar de la lógica del yo primero a la ética del nosotros juntos. En un mundo cada vez más marcado por el individualismo, recordar esta señal es un llamado urgente a recuperar nuestra humanidad compartida. Nadie es un medio. Todos somos fines en nosotros mismos. Conclusión. El egocentrismo, más allá de una simple actitud narcisista o una debilidad de carácter, es una forma de alienación profunda, una desconexión de la vida comunitaria, una pérdida del vínculo esencial con el otro. Y una ilusión persistente de autosuficiencia que aísla y empobrece. Desde la psicología individual de Alfred Adler, este aislamiento no es fortaleza, sino una señal de inseguridad disfrazada.
No se trata de una personalidad fuerte, sino de una personalidad que ha construido muros en lugar de puentes. Una existencia centrada exclusivamente en el yo tiende a convertirse en una existencia vacía, por más admiración que reciba, por más éxitos que acumule. El ser humano no se realiza en la competencia, sino en la cooperación, no se encuentra dominando, sino relacionándose. El camino hacia una vida más plena, desde la mirada adleriana, no pasa por reafirmar nuestra individualidad aislada, sino por integrarla activamente en el tejido social, en la comunidad de los otros. La propuesta adleriana no es una utopía ingenua ni una renuncia a la singularidad personal. Al contrario, nos invita a convertirnos en individuos verdaderamente fuertes, pero no a costa de los demás, sino con los demás. La verdadera autoestima no nace del aplauso externo ni del dominio sobre otros, sino del valor de contribuir, de cooperar, de ser útil en el mundo. La madurez psicológica no se mide por cuánto control se ejerce, sino por cuánta responsabilidad se asume en la vida en común. En este sentido, la superación del egocentrismo no requiere humillación ni negación del yo, sino una expansión de la conciencia, comprender que uno es parte de algo más amplio, que la existencia cobra sentido en la medida en que también mejora la existencia de los demás. No hay libertad sin vínculo. No hay fortaleza sin humildad. Y no hay salud psicológica sin interés social. Comprender esto, asumirlo y vivirlo, es dar un paso hacia una vida más auténtica, más ética y más profundamente humana.